Comenzamos la vez pasada el capítulo 3 del Génesis, la, la dificultad o el drama que representa el pecado. Vimos cómo este relato del yavista trata de responder a grandes interrogantes que se plantea el hombre, pues prácticamente en todas las culturas. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué los hombres luchan entre sí? ¿Por qué el hombre se autodestruye? ¿Por qué existe la enfermedad, el sufrimiento, incluso la muerte? Todas las culturas han tratado de responder a estas interrogantes y la Biblia no se quedó atrás, ¿no? ¿Por qué se sienten tan atraídos los sexos? ¿Y por qué la relación de la pareja no siempre es una relación de amor y de entrega mutua, sino muchas veces una relación de violencia? Y de alguna manera el autor bíblico, tomando mitos de la antigüedad, valiéndose de su propia experiencia de Dios, observando el fenómeno de lo humano, busca darle respuesta a estas grandes preguntas, sobre todo basándose, bueno, no basándose, tiene como un punto de referencia la famosísima epopeya de Gilgamesh, de la civilización sumeria, que data del 2500 antes de Cristo más o menos, y donde aparece esta figura mitológica de Gilgamesh que busca la inmortalidad después de que perdió a su amadísimo amigo Enkidu y una serpiente le roba la planta de la inmortalidad y muere Gilgamesh después de muchos años en la soledad, en el fracaso, en la desolación por no haber podido conseguir la inmortalidad tan ansiada. Hicimos una pequeñísima revisión de nuestras realidades más caras y tratamos de ver cómo esas realidades, pues, de alguna manera representan, por supuesto, representan nuestra riqueza personal, pero también pueden representar un riesgo. Y esto lo hicimos precisamente anticipándonos a la presentación que hace el Génesis de la serpiente como criatura, aunque después se utiliza esta imagen como personificación del mal. En el relato del yavista de Génesis 3 es simplemente una criatura calificada como astuta. Explicamos por qué se le llama astuta, referí al texto del juicio final o de la cólera de Yahvé en Amós 5, 18, 19. Y luego empezamos ya a entrar en el texto y vimos el diálogo que se da entre Eva y la serpiente. Y dejamos a Eva en el versículo 6, sola. La serpiente ha desaparecido del escenario y ella empieza a cavilar, a deliberar, a considerar la posibilidad de comer del fruto que Dios había prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí es donde se quedó la clase pasada, ¿no? Vamos ahora a continuar con la lectura a partir del versículo, la última parte del versículo 6 hace una referencia somera a la involucración del hombre en el pecado. La mujer está considerando ese árbol que es bueno para comer, apetecible a la vista, excelente para lograr sabiduría. Todo esto pasa por su cabeza a partir de lo que la serpiente le ha dicho. Finalmente, el episodio más dramático de la historia que ha sumido a la humanidad en el sufrimiento, según la Biblia, se narra lacónicamente en una sola frase, ¿no? Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Nos detenemos aquí un poco antes de terminar el versículo 6 para considerar al marido y para considerar el comer. El marido juega un papel totalmente pasivo. Es la mujer la que es protagonista en esta escena, la que es proactiva, la que hace un proceso de deliberación, la que ha entrado en diálogo con la serpiente, primero defendiendo a Dios porque la serpiente ha afirmado algo que no es claramente la verdad,
pero ha entrado en este juego de la serpiente y al defender a Dios ya se nota el efecto de la insidia, del engaño o de la verdad a medias de la serpiente en la respuesta de Eva. Y Eva, defendiendo a Dios, también dice una mentira, aludiendo a que Dios había prohibido comer y tocar, lo cual no aparecía en la prohibición divina. Entonces la serpiente se descara por completo, se quita la careta y niega rotundamente lo que se ha afirmado en la palabra de Dios. Y ahí desaparece la serpiente y Eva queda sola. Y finalmente da de comer al marido. El marido no tiene ningún proceso de deliberación. No es que se lo piensa, no es que le dice, pero ¿qué estás haciendo? No seas bruta, nos va a ir muy mal, acuérdate lo que no. No hay ningún proceso por parte del hombre de deliberación, lo cual no significa que el yavista quiera menospreciar a los varones. Acuérdense que tanto Eva como Adán representan cada uno a todo el género humano. Y por lo tanto, aquí se está hablando de cómo el que toma la iniciativa para transgredir la orden de Dios ejerce un efecto seductor en los demás, que muchas veces hace inútil ningún proceso deliberativo. Si ya alguien dio el paso y dice que está re bien el asunto, ¿por qué no he de darlo yo? Hay una clara alusión a la presión social, a lo que significa el influjo de otros en la propia persona. Por supuesto que los judíos, como todos los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas, eran conscientes del influjo que los padres ejercían sobre los hijos, que un mal ejemplo dado por los padres, los hijos lo iban a seguir sin ninguna dubitación, porque era lo que habían visto hacer por sus padres. Pero también está el influjo de los amigos, está el influjo de los líderes, de los políticos, de los poderosos, el influjo de los ricos, que los pobres siempre quieren imitar a ver si les va igual de bien que a ellos. De alguna manera, los otros pueden tener un influjo sobre nosotros, sobre el que el autor yavista nos quiere poner en sobreaviso. No porque alguien haga algo, yo debo dejarme llevar así simplemente sin ponerme a reflexionar, no importando que esa persona sea para mí muy querida o muy admirada o muy lo que sea. El hombre está invitado y siempre tiene la posibilidad, la capacidad de reflexionar por sí mismo. No hacerlo es renunciar a su propio estatuto ontológico, que es ser rey de la creación y por lo tanto de sí mismo en primer lugar. El que la mujer haya dado el paso no tendría que haber significado que Adán la consecuentara, que Adán la siguiera en ese camino que había sido claramente presentado por el Creador como un camino de muerte. La total pasividad del marido que simplemente come porque la otra le acerca el fruto, habla de esta renuncia a la capacidad racional, a la capacidad deliberativa, a la potencia ética que existe en la propia conciencia humana y que le permite discernir si lo que se me ofrece es adecuado o no, si aquello a lo que se me invita me conviene de alguna manera o no me conviene. No hay ningún proceso deliberativo, ese proceso se ha delegado en la otra persona, se confía en que la otra persona ya hizo su propio proceso y por lo tanto es mucho más fácil dejarse llevar por lo que otros hacen que detenerse a pensar si aquello es o no adecuado. Y luego comer. Ya habíamos visto que cuando aparece la prohibición en el capítulo 2, cuando Dios les dice al hombre y a la mujer que no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman morirán sin remedio, en esa clase analizamos lo que significaba comer. Y dijimos que comer era el signo antropológico de la total apropiación. Es un signo de absoluto poder sobre la realidad. El verbo yadar del hebreo, que significa conocer,
no significa conocer solo en una esfera de lo humano, que es la esfera de lo teorético, de lo intelectual, de lo racional. Hace referencia sobre todo a la experiencia, a un conocimiento que brota de la acción, que brota de la propia praxis, que brota de la capacidad de incidir en la realidad propia y en la realidad externa a través de decisiones personales. Y eso da no solo conocimiento, dado que es capacidad de incidir en la realidad, representa también poder. El verbo yadá también alude al poder, un poder que viene alimentado por una concepción de las cosas, viene presupuestado por un proceso racional y por lo tanto sí, por un conocimiento intelectivo, digámoslo así, pero que solo se confirma dicho proceso intelectivo por el proceso práctico, por la acción concreta que no solo transforma la realidad sobre la cual actúa el agente, sino que transforma también al agente, al actor. Y entonces la acción modifica el mundo, pero me modifica a mí también. Esta prohibición de apropiarse de ese fruto que es el de la experiencia y conocimiento del bien y del mal, alude al límite del hombre como criatura. Por eso decíamos, y puse como título de esa diapositiva, el don último. Dios concede al hombre el don último, que es el del reconocimiento de su propia criatureidad, de su propia finitud. Si yo no lo puedo conocer todo, ni lo puedo dominar todo, esto me habla de mi estatuto ontológico. No soy Dios, soy criatura. Y la criatura depende del creador. Esta visión es fundamental para el yavista y recorre toda la Biblia. La acción creadora no se coloca solo al origen de una cadena temporal. La primera intervención de Dios que da lugar a los seres, que da lugar a los planetas, a la energía, a la materia y a los procesos dinámicos que un día llevarán trámite a la evolución al ser humano. No, el hombre recibe la acción creadora permanentemente. No nos hemos dado el ser a nosotros mismos. El ser viene dado, viene participado. Y de alguna manera el yavista refleja en esta prohibición de la posesión de la experiencia de la totalidad, que es la experiencia del bien y del mal. Acuérdense que la totalidad se menciona por los extremos. En esta prohibición alude a un límite. Si yo no tengo control ni siquiera sobre mí mismo, quiere decir que dependo de Dios. Dependo para ser. Si Dios dejara de actuar creacionalmente sobre mí, en ese momento la nada me engullería, desaparecería por completo. Se borraría mi nombre de la faz de la tierra si Dios dejase de actuar creacionalmente. Entonces, la creación como acción conservadora, de lo cual se nos dará un aviso lleno de ternura al final del capítulo 3. La acción de Dios que no solo crea al inicio, Dios que de alguna manera sigue creando. Y ese seguir creando se llama conservar en el ser, conservar en la vida, conservar en el sentido, ¿no es cierto? Conservar en la búsqueda, en la atención hacia la plenitud, conservar, mantiene en el hombre un impulso que es amor de su parte, que es gracia de su parte y que le hace buscar siempre lo mejor para sí mismo y para su entorno. Aquí se da lo contrario. Dado que transgrede el hombre el mandato divino, come ese fruto, con lo cual pretende destruir, no se puede destruir, pero pretende destruir el límite de la finitud, el límite de la criatureidad, y por lo tanto renuncia a depender de Dios. Pasa del esquema de la autonomía relativa en el que fue creado, que significa una autonomía en relación con el otro, ese otro no puede ser otro más que Dios, pasa de ese esquema que es el ideal, autonomía relativa, al esquema de la autonomía absoluta. Yo gestiono mi vida. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Yo
encauzo todos mis impulsos hacia donde me dé la gana, hacia donde yo descubra o la cultura me haga vislumbrar. Y entonces el horizonte se ve apagado del sol. Dios desaparece del horizonte de la vida humana. Veremos de qué manera tan impresionante presenta el autor yavista la expulsión de Dios del corazón del hombre, que terminará en la expulsión del hombre del jardín de Dios. Muy bien. Hasta ahí el versículo 6. La mujer, entonces, como viese que el árbol era bueno, aquí viene este impasse, este como suspenso que genera dramáticamente el autor, mientras la mujer está pensando en todo esto. Y este impasse lo comparaba San Bernardo de Clairvaux, el fundador del Cister, uno de los grandes teólogos y místicos de la historia del cristianismo. San Bernardo, al contemplar aquí a Eva en silencio, considerando las palabras de la serpiente, pero también obviamente las palabras que Dios les había dicho, considerando las dos propuestas, los pros y los contras, tanto que había señalado Dios como que había señalado la serpiente. Y hay un impasse, un silencio, una pausa en la que ella solo está allí contemplando el árbol. Compara esta escena de gran dramatismo y de tensión dinámica con otra escena en la que otra mujer está allí contemplando, está allí en silencio para tomar una decisión. María es invitada por el ángel en el capítulo 1 de San Lucas a ser la madre del Salvador, del Hijo del Altísimo. Y María está allí preguntando cómo puede ser esto, puesto que no conozco varón. El ángel le da una respuesta y la creación entera, dice San Bernardo, está pendiente de la respuesta de María. No se sabe lo que va a responder María. María es libre. María puede haber dicho, muchas gracias, pero ofrézcaselo a otra, gracias, porque yo ya tengo mis planes, me acabo de desposar, me está esperando mi marido, en unos meses estaremos viviendo juntos, le agradezco mucho, dígale usted a quien le envió que la distinción es excesivamente honrosa para mi persona, y ya está. Podía haber dicho, podía haberse excusado. Se le está invitando a algo. Y ella, sin embargo, va a tomar una decisión después de haber tratado de clarificar por dónde va este proyecto de Dios. Y dice San Bernardo, la creación entera queda suspendida. El universo dirige desde todas sus criaturas y desde todos los puntos en donde hay existencia de algo, dirige su mirada, dirige su atención a esta diminuta criatura en aquella aldea perdida de Nazaret. Suspendida la creación entera, esperando un fiat, esperando un hágase, esperando un sí. De ese sí, dice San Bernardo, dependerá la salvación del género humano. ¿Qué responderá esta pequeña mujer en su frágil comprensión de las cosas, en su pobre consideración de sí misma, en su humildad, en su pequeñez, en su pobreza, en los pocos conocimientos que hubiese podido tener de Dios, recibidos de la educación del pueblo y de la familia? ¿Qué pasará por su corazón? ¿Qué pasará por su mente? ¿Cuáles serán las ideas que cruzan en ese momento por la cabeza que habrá de decidir la suerte de toda la humanidad? Por favor, dice San Bernardo, responde ya, Virgen purísima, que todos los pecadores dependemos de tu respuesta. Ay, es un pasaje maravilloso de San Bernardo. Bueno, pues para qué les cuento el final si ya se lo saben. Ella responde, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Exactamente lo contrario a lo que está considerando Eva. No hacer lo que ha dicho la palabra.
y dejarse tocar, seducir, mover en una dirección sinuosa, oscura, pantanosa, pero atractiva, pero seductora, pero prometedora de bienes que le viene de las criaturas. Por eso a María se le llama el Ave María, porque es exactamente lo contrario a Eva. Ave es Eva al revés, es lo contrario de Eva, el Ave María. Da la respuesta contraria, la respuesta que Dios esperaba en los primeros días de la creación, que Dios esperaba del hombre recién salido de sus manos. Respuesta que le fue negada, y con un portazo en las narices el hombre le dijo a Dios: no a tu propuesta, sí a las criaturas, con eso me basta. Y comienza la historia de la que hace conciencia el hombre en todas las épocas y en todas las culturas. El único hombre del que tenemos experiencia es el hombre empecatado, es el hombre caído. Pero es interesante cómo el yavista excusa a Dios de la existencia del mal. El mal existe por una decisión del hombre. No ha sido Dios el creador del mal. Ha sido Dios el creador de su posibilidad. Porque precisamente lo que preguntaba Patricia Corres la semana pasada, ¿acaso que la creación del hombre en libertad no daba ya la posibilidad para eso? Crear al hombre en libertad no es de alguna manera crear la posibilidad del mal. Se puede después de eso castigar al hombre, reprender al hombre por haber tomado una decisión libre, cuando se le dio precisamente ese como el don máximo que le distingue de las demás criaturas, la libertad. Y por supuesto que se le puede reprochar al hombre haber dado ese paso, porque la libertad está mal entendida en nuestra cultura. En nuestra cultura, la de usted, la del mundo iluminista francés, la de la enciclopedia, la de la Revolución Francesa, la de la época contemporánea. La libertad es la posibilidad de hacer cada quien lo que quiera, en el momento que quiera, sin ninguna constricción, sin ningún límite, sin nadie que le oprima, sin nadie que le ponga cartabones, sin nadie que lo meta en un cliché, en un molde, en una estructura rígida. Los existencialistas ateos del siglo XX abogaron por esa libertad. Decía Sartre que el paradigma de la libertad o del dilema ético del hombre es poderse liberar de todas las instancias que desde fuera de él le dicen lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y entonces la moral para Sartre será la posibilidad de decidir cada uno lo que es bueno para sí y lo que es malo para sí. Lo cual, por supuesto, introduce en la selva, en la ley del más fuerte, porque lo que es bueno para mí posiblemente sea malo para el otro. Pero ¿qué importa si yo soy el criterio de la moral? Yo soy el criterio de la ética y yo decido lo que es bueno y el otro que se las apañe. Ahí está el dilema que plantea el existencialismo ateo del siglo XX. Si no hay Dios, por lo tanto, la moral la define la conciencia individual. Ni el Estado, ni la familia, ni las iglesias, ni las religiones, ni siquiera la cultura. El ser humano decide la moral, decide lo que es bueno. Este impasse para contemplar a la otra mujer en suspenso mientras recibe la invitación de Dios a ser la madre del Salvador. Es una bellísima, un bellísimo cotejo entre el ave y la Eva. Y bueno, pues viene la consecuencia, la primera consecuencia. Entonces, verso 7, se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Se rompe el primer eje de la vida relacional del hombre. El primer eje siempre es la relación con uno mismo. El darse cuenta de que están desnudos e inmediatamente tratar de cubrir su desnudez haciendo estos ceñidores
Habla de esta ruptura con el propio yo. El yavista ya ni siquiera tiene que explicar que no se cumplió lo que les había prometido la serpiente y que comiendo de ese fruto serían como dioses conocedores del bien y del mal. Presenta las consecuencias dramáticas de considerarse a sí mismo dueño de la realidad, controlador, detentador del sentido de lo real. Y lo primero es una ruptura del propio yo, porque si yo no me descubro como criatura y no me acepto como criatura y no experimento la vida desde la criatureidad y por lo tanto desde la relación fundamental con el creador, se rompe algo en mí, se rompe algo, se rompe una cuerda, véala usted así, si estuviéramos sostenidos por una cuerda de Dios con una cuerda, se rompe la cuerda, se rompe la certeza de la vida, se rompe la bondad de la vida, el placer de la vida. Recuerden cuál es el escenario de contraste desde el cual se viene a este nuevo escenario. El escenario de contraste es Génesis 2, del 8 en adelante. Cuando Dios pone al hombre en un jardín maravilloso, lleno de árboles frutales de todo tipo de especie, y con un río de 4 brazos, con agua, con bendición para todos los pueblos. Y Dios conviviendo con el hombre con una gran naturalidad. El hombre vive en el Edén al oriente, el mundo de Dios. De ese mundo, el hombre ha caído a este otro mundo. En aquel capítulo 12 nos decía, estaban ambos desnudos y no probaban vergüenza. Así se cerró el capítulo 2, verso 25. Ahora, lo primero que abren, lo primero que ven al abrir los ojos es que están desnudos. La primera consecuencia de constituirse a sí mismo en criterio de lo real es descubrir al otro como amenaza, descubrir al otro como a quien que puede atentar contra mí. Hay estudios muy bellos y muy profundos desde la antropología cultural. Uno de ellos es de Frondizi, que estudia el origen de la vergüenza en los pueblos. Todos los pueblos conocen esta experiencia de una manera u otra. Incluso los africanos que van encuerados por ahí conocen la experiencia de la vergüenza. Aunque no les dé a los indígenas del Amazonas, van mostrando sus partes nobles con toda nobleza y singularidad. Pero eso no significa que no haya experiencias de la vida que les resulten vergonzosas. Las hay en todas las culturas. Entonces, Frondizi se pone a estudiar el origen de la vergüenza. Curiosamente es un ateo, pero comienza con este relato del Génesis. ¡Ay, qué curioso! Un ateo, y lo pone como presupuesto. Y él se pregunta por qué el pueblo hebreo comienza la historia de la humanidad con la vergüenza, la primera experiencia, tener que cubrirse ante el otro. Y entonces, indagando en las culturas más primitivas, tanto como se puede, con los vestigios que han llegado a nosotros, no solo del neolítico, que tenemos bastante, pero también del paleolítico, Frondizi descubre que el hombre primitivo, antes que de experimentar el profundo temor que le provocaban las fuerzas cósmicas, el viento huracanado, las aguas desbordadas de un río, el sol calcinante del desierto, antes de experimentar el temor ante las fuerzas de la naturaleza, que muy pronto consideró divinidades, experimentó temor del otro. Los primeros artefactos elaborados por el hombre fueron para defenderse de los hombres de la otra familia, de la otra tribu. La primera herramienta encontrada en el Paleolítico es una herramienta defensiva, es un arma. Antes de inventar herramientas para trabajar la tierra, inventó herramientas para darle el coco al otro, para romperle la cabezota. Y entonces el hombre experimenta desde los orígenes al otro como amenaza, al otro como invasor, al otro como alguien a quien hay que saber controlar y poner distancia, pero también a quien hay que poderse acercar, porque experimentamos esta ambivalencia. Necesitamos del otro, sobre todo a nivel sexual. Necesitamos del otro para protección. Necesitamos del otro para cazar entre todos al mamute. Necesitamos, sí, pero
Cuando nos necesitamos, ahí estamos, pero despuesito cada quien a su chocita, a su tiendita, cada quien a su espacio, porque ahora hay que repartir el mamute y hay que ver, a ver aquí quién se lleva la mejor parte. El hombre descubre en el otro una amenaza. Primera consecuencia del pecado. Se rompe la relación con el propio yo, la vergüenza se experimenta ante el otro, se experimenta esta necesidad de cubrirse. Y los psicólogos han descubierto en esta falta de armonía consigo mismo que el hombre tiene, en esta no aceptación de la propia realidad, el origen de los procesos neuróticos. Las neurosis suelen tener su origen en algún tipo de negación de la propia persona, de su realidad, no aceptación de sí mismo, de experiencias de la infancia, del propio físico, de la posición económica, de la salud, del país en el que uno vive, la no aceptación de la propia realidad en su totalidad, como la realidad maravillosa desde la cual se pueden desplegar todas las potencialidades. Bueno, la negación, el rechazo de alguna dimensión de mi ser da origen a las neurosis, la ruptura con el propio yo. El hombre deja de experimentar armonía en sí mismo. Primera consecuencia del pecado. El primer eje queda roto.